Durante casi 30 años, Jesús vivió lejos de las multitudes, sin sermones registrados, sin milagros públicos en los evangelios canónicos y sin discípulos siguiéndolo por los caminos. Luego, de pronto, aparece en el Jordán, es bautizado y comienza una misión que cambiaría la historia. ¿Qué ocurrió durante esos años ocultos? Al final veremos el detalle más sorprendente. Quizá el silencio de Nazaret no es una ausencia de historia, sino una parte esencial del mensaje. La vida de Jesús suele contarse desde su nacimiento en Belén, luego se salta rápidamente a su bautismo, y después avanza hacia Galilea, Jerusalén, la cruz y la resurrección. Pero entre esos momentos hay un gran espacio silencioso. La pregunta es inevitable. ¿Cómo vivió Jesús antes de ser conocido públicamente? Los evangelios no nos dan una biografía completa de su infancia y juventud. No describen su rutina diaria con detalle, no cuentan cómo era su aspecto físico, no enumeran cada conversación familiar, ni presentan una lista de trabajos realizados en Nazaret. Ese silencio ha provocado curiosidad durante siglos. Algunos textos posteriores imaginaron milagros de infancia. Algunas teorías modernas han inventado viajes lejanos sin pruebas firmes. Pero si queremos ser fieles al tema, debemos separar tres cosas: lo que el texto bíblico dice, lo que la historia puede sugerir y lo que simplemente no sabemos. Para entender los años ocultos, primero hay que mirar el lugar donde ocurrieron: Nazaret. En tiempos de Jesús, Nazaret no era una ciudad importante, era una aldea de Galilea, lejos del prestigio religioso de Jerusalén y de los grandes centros de poder romano. Su nombre casi no aparece en fuentes antiguas fuera del Nuevo Testamento, lo que sugiere un lugar pequeño, común y poco famoso. Ese detalle es fundamental. Jesús no creció en una corte, ni en una escuela de élite conocida por nosotros, ni en el centro del templo. Creció en una comunidad sencilla, entre familias, trabajos manuales, fiestas religiosas, caminos de peregrinación y conversaciones cotidianas. Según Lucas 2, después de los relatos de la infancia, Jesús crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Más adelante, Lucas resume que Jesús crecía en sabiduría, estatura y favor ante Dios y los hombres. Son frases breves pero muy significativas. No describen un niño desconectado de la humanidad, sino un crecimiento real. También sabemos que su familia era judía observante. Lucas relata que José y María iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Eso significa que Jesús creció dentro del calendario religioso de Israel, escuchando la Torá, los Salmos, las historias de los patriarcas, la memoria del Éxodo y las promesas proféticas. Mateo y Marcos llaman a Jesús el carpintero o el hijo del carpintero, según el pasaje. La palabra griega puede referirse a un artesano o trabajador de construcción, no necesariamente solo a alguien que hacía muebles finos. Tal vez trabajaba madera, piedra o reparaciones comunes. No podemos saber todos los detalles, pero la imagen general es clara. Jesús conoció el mundo del trabajo manual. Y aquí comienza el misterio. El que luego hablaría del reino de Dios pasó la mayor parte de su vida en rutinas que a los ojos del mundo parecían ordinarias. El primer gran dato bíblico después del nacimiento aparece cuando Jesús tiene 12 años. Lucas 2 relata que su familia subió a Jerusalén para la Pascua. Al terminar la fiesta, José y María comenzaron el regreso, pensando que Jesús iba entre los parientes y conocidos. Después de un día de camino, descubrieron que no estaba. Imagina la angustia. No hablamos de una escena simbólica fría. Hablamos de unos padres buscando a su hijo en una ciudad llena de peregrinos. Lo encuentran después de 3 días en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos se asombran de su entendimiento. María le pregunta por qué les ha hecho eso. Jesús responde que debía estar en los asuntos de su padre, o en la casa de su padre, según la traducción. Es una de las primeras señales de una conciencia única de su relación con Dios.
Pero el relato no termina con Jesús separándose de su familia. Termina diciendo que volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Ese final es importante. El único episodio de su adolescencia no presenta a Jesús buscando fama, reuniendo seguidores o demostrando poder. Lo muestra en el templo, sí, pero después lo devuelve al hogar. La obediencia cotidiana no fue un obstáculo para su misión, fue parte de su camino. Después de ese episodio, los evangelios canónicos guardan silencio durante años. Y ese silencio ha sido llenado por la imaginación. Algunos textos apócrifos, como el llamado Evangelio de la infancia de Tomás, narran milagros sorprendentes atribuidos a Jesús niño. Pero estos textos son posteriores y no forman parte de los evangelios canónicos. Pueden ayudar a estudiar cómo algunas comunidades imaginaron la infancia de Jesús, pero no deben presentarse como historia confirmada. Hay un detalle que conviene decir con claridad. Los evangelios canónicos no cuentan milagros infantiles de Jesús. Según Juan 2, el primer signo público de Jesús fue convertir el agua en vino en Caná. Esto no responde todas las preguntas, pero sí pone un límite a ciertas leyendas. Si queremos hablar con precisión, debemos admitir que no sabemos de milagros de infancia según los textos bíblicos principales. ¿Qué sabemos entonces de esos años? Sabemos que Jesús fue conocido como Nazareno. Sabemos que la gente de su entorno lo identificaba por su familia. En Marcos 6, cuando enseña en la sinagoga de Nazaret, algunos preguntan, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Mateo presenta una reacción parecida. Esa reacción revela algo poderoso. Para sus vecinos, Jesús era demasiado conocido como para ser aceptado fácilmente como profeta. Lo habían visto crecer. Lo asociaban con su oficio, su madre, sus parientes y su aldea. El escándalo no era que viniera de un lugar misterioso, sino de un lugar demasiado normal. Sobre sus hermanos existen interpretaciones distintas entre tradiciones cristianas. Algunos los entienden como hermanos biológicos de Jesús. Otros, siguiendo tradiciones antiguas sobre la virginidad perpetua de María, los interpretan como parientes cercanos o hijos de José de un matrimonio anterior. El texto menciona esos nombres, pero las comunidades cristianas han explicado la relación familiar de maneras diferentes. También es probable que Jesús hablara arameo, la lengua común de Galilea. Habría escuchado hebreo en contextos religiosos, especialmente en las Escrituras, y quizá conocía algo de griego por el ambiente más amplio de la región. Pero no podemos reconstruir su educación como si tuviéramos registros escolares. Lo que sí muestran los evangelios es que conocía profundamente las Escrituras de Israel. Cuando Jesús enseña más adelante, cita la ley, los profetas y los salmos. Usa imágenes de semillas, viñas, ovejas, casas, deudas, bodas, pan, lámparas y caminos. Ese lenguaje parece nacido de una observación cercana de la vida cotidiana. Sus parábolas no salen de una torre académica, sino de campos, cocinas, aldeas, familias y mercados. Los años ocultos pudieron haber sido años de formación silenciosa. No formación en el sentido de que Jesús inventara su misión, como cualquiera inventa un proyecto, sino en el sentido humano de crecer dentro de un pueblo, una familia, una fe y una historia. Lucas insiste en que Jesús crecía. Esa frase sencilla evita dos errores. Imaginarlo como un adulto disfrazado de niño o reducirlo a una figura común sin misterio. También se ha especulado mucho sobre viajes de Jesús a Egipto, India, Qumrán u otros lugares durante esos años. Mateo sí relata una huida a Egipto durante la infancia, pero no tenemos información bíblica sobre una formación adulta de Jesús allí. Las teorías sobre viajes a India o estudios secretos no cuentan con apoyo sólido en los evangelios ni en la investigación histórica principal. Pueden sonar llamativas, pero no deben venderse como hechos. Otra pregunta frecuente
es si Jesús pudo haber tenido contacto con grupos como los esenios. No existe prueba directa de que perteneciera a esa comunidad. Es cierto que el mundo judío del Segundo Templo era diverso: fariseos, saduceos, esenios, celotes y otros ambientes religiosos. Pero Jesús aparece en los evangelios con una voz propia, dialogando y chocando con distintas corrientes, sin que el texto lo identifique como miembro de una secta específica. También se habla de Séforis, una ciudad importante relativamente cercana a Nazaret. Algunos investigadores han propuesto que artesanos galileos pudieron trabajar allí. Es una posibilidad interesante por cercanía y contexto, pero no tenemos un versículo que diga que Jesús trabajó en Séforis. Por eso debe presentarse como hipótesis, no como certeza. Lo que sí resulta claro es que Jesús conoció la vida de los pequeños lugares. Cuando habla de jornaleros, de deudores, de banquetes, de casas construidas sobre roca, de mujeres que amasan harina o buscan una moneda perdida, no habla como alguien ajeno al mundo común. Habla con una sabiduría que parece haber observado la existencia desde dentro. Y quizá ahí está una de las mayores revelaciones de los años ocultos. El silencio no significa vacío. Significa que la mayor parte de la vida de Jesús transcurrió sin escena pública. Antes del Jordán hubo Nazaret. Antes de las multitudes hubo familia. Antes de los milagros hubo trabajo. Antes de la cruz hubo décadas de vida ordinaria. Cuando llega Juan el Bautista predicando en el desierto, Jesús sale de esa vida oculta. Va al Jordán y es bautizado. Según los evangelios, el Espíritu desciende sobre él, y una voz del cielo lo identifica como Hijo amado. Ese momento no aparece como un inicio improvisado, sino como una manifestación pública de una identidad que había permanecido escondida. Entonces, ¿qué sabemos realmente de los años ocultos de Jesús? Sabemos que creció en Nazaret, que fue parte de una familia judía, que participó en la vida religiosa de Israel, que a los 12 años fue encontrado en el templo dialogando con maestros, que volvió a casa y vivió sujeto a sus padres, que fue conocido por su oficio o el oficio de su familia, que sus vecinos lo identificaban como alguien de su propio entorno, y que cuando comenzó su ministerio, su sabiduría sorprendió precisamente porque venía de alguien aparentemente común. ¿Y qué no sabemos? No sabemos cómo era su rostro, no sabemos el detalle de su educación diaria, no sabemos cada año de su juventud, no sabemos con certeza si trabajó en ciudades cercanas, no sabemos todos los detalles de su relación con sus parientes, no sabemos si viajó fuera de Galilea en su adultez antes del ministerio. No sabemos qué conversaciones tuvo con José, ni cuándo murió José, aunque su ausencia en el ministerio público ha llevado a muchos a pensar que probablemente ya había muerto. Pero el texto no lo dice explícitamente. Esta distinción es clave. La curiosidad es legítima, pero la fe y la historia necesitan humildad. Donde el texto guarda silencio, no debemos inventar certezas. Podemos imaginar posibilidades, estudiar contexto y escuchar tradiciones, pero sin confundirlas con los evangelios. El detalle más sorprendente es que los años ocultos no parecen ser un problema para los evangelios. Al contrario, forman parte de la manera en que presentan a Jesús. El Hijo amado de Dios no aparece despreciando lo ordinario, lo abraza. Vive décadas en una aldea pequeña, en una familia concreta, en un oficio común y en una vida sin fama pública. Eso cambia nuestra forma de mirar el silencio. Nazaret no fue una sala de espera inútil antes de la verdadera misión. Fue el lugar donde la encarnación se volvió cotidiana. Si Belén habla de humildad y Jerusalén habla de entrega, Nazaret habla de paciencia, crecimiento y presencia escondida. Los años ocultos de Jesús siguen siendo relevantes porque la mayoría de la vida humana también ocurre en lo oculto. No vivimos siempre en grandes escenas. La mayor parte de nuestros días sucede en tareas repetidas, trabajos silenciosos, comidas familiares, caminos conocidos,
esperas largas y responsabilidades que nadie aplaude. Nazaret dignifica esa parte de la existencia. Si Jesús pasó décadas en una vida ordinaria, entonces lo ordinario no es despreciable. Una mesa, un taller, una oración sencilla, una caminata al templo, una conversación familiar. Todo puede formar parte de una historia más grande aunque nadie lo esté grabando. También nos enseña a respetar los procesos. A veces queremos que todo sea inmediato, propósito inmediato, reconocimiento inmediato, respuesta inmediata. Pero los evangelios muestran a Jesús esperando. No porque estuviera vacío, sino porque su vida tenía un ritmo. Para quien cree, estos años recuerdan que Dios puede estar obrando incluso cuando no hay señales visibles. Para quien mira desde la curiosidad histórica, muestran algo igual de poderoso. El movimiento que transformó el mundo comenzó con un hombre que durante décadas fue conocido simplemente como alguien de Nazaret. Quizá la pregunta no sea solo qué hizo Jesús en esos años, sino qué nos enseñan esos años sobre nuestras propias temporadas escondidas. Entonces, ¿qué ocurrió en los años ocultos de Jesús? Sabemos poco, pero lo poco que sabemos es profundo. Creció, aprendió, trabajó, oró, vivió en familia y caminó con su pueblo antes de aparecer ante las multitudes. Lo que no sabemos debe permanecer con honestidad. No necesitamos llenar cada silencio con leyendas. A veces el silencio también predica. Los años ocultos nos recuerdan que una vida no necesita ser pública para estar llena de propósito. ¿Qué parte de estos años de Jesús te causa más curiosidad? Déjalo en los comentarios. Y si quieres continuar, mira el video sobre el bautismo de Jesús y el inicio de su misión pública.